Buenos días, Facebook, YouTube, Instagram, donde sea que estés viendo esta transmisión. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a pasar rápidamente a trabajar en un pronóstico para el día de hoy. Ayer nuestro pronóstico fue 78. Desgraciadamente, pues yo solamente estoy jugando loterías locales, como ustedes podrán saber. Ok, pero aún así agarré algo. Ok, aquí está mi prueba de que yo sí juego mis jugadas, no como muchas personas que te venden que te van a hacer millonario, te venden que te van a hacer rico, te venden un montón de cosas y a la hora de la verdad siempre terminan en excusas, que perdónenos, que la lotería es así, que hay que tener paciencia, que los bolos yo no los saco. Bueno, yo voy a trabajar con estadística y es lo que vengo haciendo. Ustedes vienen viendo mis resultados hasta el día de hoy, que empecé a mostrar también aquí mis jugadas y todo eso. Recuerden que ustedes pueden hacer sus propias jugadas. No tienen que esperar que ninguna persona le haga sus jugadas. Usted puede hacer su propia jugada de la misma manera que hago yo. Ayer, aún con la pérdida que tuve, recuperé algo. Estoy en 25,900 y pico, casi 26,000 pesos. Aún con la pérdida que tuve. Vámonos a dar aquí pues el pronóstico para el día de hoy. Me tardo unos minutitos para sacarlo, pero usted sabe que tan pronto saco el pronóstico se lo doy y termino la transmisión. Vamos a aprovechar también ese momento en el que yo esté sacando el pronóstico para pues conversar con ustedes, ¿ok? Precisamente contigo que siempre me viene a ver acá. Vamos a tratar de mantener la línea del respeto, ¿verdad? No vengo aquí a hacer un monólogo, para, para que lo sepan. Eso no es mi deseo, hacer el monólogo. Por favor, si me pueden poner por ahí el enlace de la aplicación, para que las personas que no tienen la aplicación puedan obtener la aplicación. Yo la estoy buscando. Sería bueno si me la pusieran ahí, me lo pusieran ahí el enlace de la aplicación, porque así me ahorran tiempo. Bueno, ya yo lo tengo aquí. Ok. Aquí está el enlace de la aplicación. Si usted no tiene la aplicación que yo estoy usando, ahí está. Usted entra, crea su cuenta y eso es todo. Puede hacer sus jugadas a través de esa aplicación. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a buscar. No suelto esta secuencia. Esta secuencia está demasiado buena. Está demasiado buena esta secuencia. No la voy a dejar. Voy a continuar con ella. Así que vamos a seguir pues trabajando esta secuencia que está buenísima. Hoy estamos a 19. Ok. Y estoy viendo todos sus comentarios por ahí. Déjenme saber cualquier pregunta que tengan. Conversemos y vamos a sacar esto. Okay. Estamos buscando un premio directo para hoy. Loterías locales, Real gana más. Okay. Yo estoy ya aquí trabajando en lo mío y esperando sus preguntas ahí en los comentarios. ¿Verdad? Si tienen preguntas. Como siempre, muy agradecido a todas las personas que vienen a ver mis videos. La gente vive muy ocupada porque tiene 10,000 páginas que visitar. Okay. Pero siempre se le agradece que pasan por aquí. Será por alguna razón, ¿verdad? Siempre terminan pasando por acá. ¿Cuál es la razón? No sé. No sé cuál es la razón, pero siempre terminan pasando por acá.
Y yo estoy aquí sacando esta jugadita que ya pronto, si Dios quiere, estaremos celebrando otra vez. Por ahora, como voy, se ve que hoy día 19 está un poco lento. Ok. Se ve que el 19 está un poco lento. De todas maneras, yo lo que hago es sacar mi pronóstico y cumplir con eso, con sacar mi pronóstico. Lo peor que usted puede hacer es no hacerlo, no sacar el pronóstico. Y decir, no, es que está mal el día, no lo voy a sacar. No, sáquelo. Usted no sabe lo que puede cambiar en el día. No sabe lo que puede cambiar en el día. Al principio las cosas se ven un poquito turbias. Miguel, ¿cómo está? Pero según tú le vas poniendo carácter, las cosas se van arreglando. Empiezas a ver todo, el cuadro completo. Lo importante es ver el cuadro completico. No solo lo que te quieran enseñar del cuadro. Bendiciones, Ángela. Antonio, ¿cómo estás? Bendiciones de los santos. Félix, ¿cómo estás? Estamos buscando un número directo. Estoy casi terminando. Hoy día 19 se ve como lento. En verdad se ve lento día 19. Wow, ya yo terminé, pero como que los resultados no se ven así, como que unos resultados que uno diga, wow, me voy a tomar la libertad de chequear un poquito más, ¿ok? Voy aquí a marcar hasta donde yo chequeé ahora y los resultados que hay, y voy ahorita, vamos a chequear un poquito más profundo, ¿ok? Vamos a chequear un poquito más profundo. Recuérdese que no se trata de buscar los resultados que usted quiera, los resultados que sean más prometedores, no es lo que usted quiera. Porque yo quizá veo algo y no me gusta y decido pues no llevar a cabo esa jugada, y cuando viene a ver, esa era la jugada que me iba a ayudar. De 2 años para acá esto cambió increíblemente, esta estadística. Wow. De 2 añitos para acá. Esta estadística cambió de la noche a la mañana. Y por eso ahí yo siempre digo que en la lotería hay manipulación. Siempre lo he dicho. Ahora mismo hay manipulación en la lotería. Ahora mismo hay manipulación en la lotería. ¿Qué prueba yo tengo? No sé. Ninguna. Pero llevo estadística y me doy cuenta de que hay cosas que no andan bien.
llevo estadística y simplemente me doy cuenta que hay cosas que no andan bien. ¿Ok? Sí, exactamente, no tengo ninguna prueba de eso. Las pruebas salen solitas. ¿Usted no lee en los periódicos? ¿Mm? ¿No leen los periódicos? Ah, bueno. ¿Usted no ven las noticias? Ah, bueno. Por eso que lo manipulan. Ok, so vamos a ver esto. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, llegó el momento importante ahora. Ok, vamos a sacar esto. Hola, hola, hola. Llegó el momento importante. So vamos ahora a buscar los premios aquí. Esto cambió de la noche a la mañana hace 2 años. De la noche a la mañana hace 2 años cambió esto. So, por esa razón, lo estoy sacando de esta manera. Ok, esto fue los últimos 2 años. Buenos días a todos. Esto tuvo unos cambios, señor, que tengo que... 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Tuvo unos cambios brutales esto. 5, tenemos este y este. Está complicado este día de hoy. Tengo 2 numeritos que me están saliendo para hoy. Pero está complicada la vaina. Puedo usar 3 números. Discúlpeme, señor, que hay 1, 2, 7. Ok. Las cosas no son como uno quiere, ¿ok? Bueno. Bueno. 3 números. Supuestamente está por repetir el 78. Otra vez. Qué vaina. Bueno. Tengo 4 numeritos. 4 números. Es la estadística que habla, no soy yo. 7 veces han salido. Óyeme. Siete veces. Anyways, aquí le voy a dejar uno. Siempre con el mejor de los deseos.
El VIP se va con 4 números directos el día de hoy. Ok, a usted le dejo uno aquí. Oh, Raúl, pero que yo entré al VIP para que usted me diera un solo número, pues sálgase. Usted entró al VIP para que yo le dé 2 premios en primera. Que ya se han dado más de 2 premios en primera, pero yo quiero 2 premios en primera en una de las loterías que yo le estoy indicando, por eso no lo he sacado. Pero toda la gente del VIP ya se le entregaron más de 2 premios en primera, ¿ok? Pero solamente uno en las loterías que yo le dije que jugara. Porque yo sé que ustedes juegan otras loterías. Yo lo veo cantando bingo. Ayer cantaron bingo por todos los lados. Hasta por Florida, Palé cantaron. Raúl, ¿y dónde tú diste Palé? Mira, veis dónde estaba, 78, 37, 23, 23, 78. Fueron y lo jugaron en la Florida también. Yo lo tenía para las loterías locales. Hasta Palé salió ahí. Anyways, muchas gracias a todos ustedes. Aquí está mi pronóstico para el día de hoy. 37. 37, mi pronóstico para ustedes. Como siempre, yo voy a hacer mi jugada en vivo. Dígale a esas personas que le dicen tal número está caliente para hoy, tal número está fuerte para hoy. Dígale, déjeme ver su jugada en vivo, como hace Raúl. Dele. Dele. A ver si ellos ponen su boca donde ponen su dinero o al revés. Entonces aquí yo vengo, selecciono real y gana más. Ok, so aquí vamos a jugar. Si le doy al área donde dice mixto, si le doy ahí donde dice mixto, mix, ahora yo vengo y hago esto. Yo meto todas mis jugadas de una sola. Yo voy a tener 4 números para hoy, ya lo dije. Así que me voy. No me importa lo que usted me diga. Como son 4 números, pues inmediatamente, como lo pongo en mixto, ahí me tira tripletas, me tira de todo. Tengo que ponerlo así porque si no ven la gente es el diablo. Me tira las tripletas, los pares, todas las combinaciones. Para esas 2 loterías me las tira de una vez. Pero yo no voy a jugar ni tripleta ni voy a jugar palé, solamente números directos. Y le vamos a poner a cada número. Le estaba poniendo 200 pesos, como son 4. Cuando es uno solo, pues yo le meto 200 pesos. Pero como son 4, vamos a jugarlo bajito. ¿Cuántos son? Dame ver. Si me quiero sacar 5,000. Bueno, si me quiero sacar 7,000, son 100. 3,500 van a ser 50. Vamos a ponerle. Vámonos tranquilo, vámonos con 50. Ok, agregar combinaciones. Estoy gastando 400 pesos. 400, saco 3,500. 400, saco 50, saco 3,600. No es tanto, pero es mejor que nada. Por 400 pesos. Ok, ya ahí está mi jugada. Y ahora le voy a mandar el ticket a mi gente. Así yo le mando mi jugada. A ver, y esto porque no se descarga. Ok, ahora vamos a mandarle el ticket al VIP. Lo que yo juego es lo que ellos están jugando. Así que si yo me saco, ellos se sacan. Si yo no me saco, no se sacan. Haga eso con la gente suya, a ver si es verdad que usted es duro. Hay gente que va a jugar más, hay gente que va a jugar menos, hay gente que va a hacer la misma jugada que yo voy a hacer. Hay gente que no, que va a cambiar la jugada. Pues yo no entiendo cómo es la gente.
Yo le mando la misma jugada mía y yo me saco y ellos no se sacan. Yo no entiendo qué es lo que ellos están haciendo. Hey, yo no sé qué es lo que tú me dices. No entiendo qué es lo que están haciendo. Raúl Aragones para los ladrones de jugadas. Ok. Para los ladroncitos de jugada que hay por ahí. Y ahí están. Directo. Pum. Ya se lo mandé. Voy a mandar esta misma jugada también al grupo de aporte. A ustedes le di uno, como le dije, uno solito. Dios lo bendiga a ustedes también. Ok, so vamos acá, grupo de aporte. Ya ese grupo de aporte lo voy a cerrar ya. Ya yo estoy cerrando ese grupo de aporte, pero ya. ¿Por qué no se pega esta vaina? No me aguanto por cerrar ese grupo de aporte ya. Ya, se le mandó la jugada a todo el mundo. Aquí está la jugada de ustedes, 37. Ya. 37. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por acá? Pronto vamos a tener, por aquí se va a poder inscribir a las membresías. Pronto. Voy a ponerlo aquí la jugada en la membresía del canal. ¿Sabes? Porque tengo todavía que cumplirle en el otro canal la gente que tiene jugadas. Esto va para todos los miembros del canal. Para todos los miembros del canal se le mandó la misma jugada. Ya. Yo lo que voy a tener aquí en este canal, una sola membresía. Y es todo. Vaya a tener una sola membresía. Esa membresía le va a dar a usted oportunidad de ver todo lo que yo ponga por acá. Que sea privado. Y ya. No voy a tener diferentes membresías ni nada de eso. Una membresía en el canal que usted entra y usted puede ver todo mis tickets como yo los juego. Dios le bendiga a todos ustedes. Ya terminamos con este video. Pase buen día. Recuerde que este es el canal para Lotería Dominicana que tenemos asignado. Nada, vamos a seguir hacia adelante. Te noto agobiado, para nada, mi hermano. Yo no estoy agobiado, lo que estoy es cansado, porque yo trabajo 16, 18, 20 horas al día. Yo vine para acá a trabajar, le dije a ustedes, yo no vine a relajar. Agobiado el que está en la casa que no tiene un peso encima. Yo estoy muy bien. Yo estoy viendo Netflix. Voy a enseñar algo en mi otro canal. Le voy a enseñar cómo desbloquear el Fire Stick para que usted pueda ver todos los canales, toda la película que usted quiera. Le voy a enseñar cómo hacer eso, ¿ok? Eso en el otro canal. Pero nada, imagínense, yo trabajo 16, 18 horas diarias, hasta 20 horas en un día. Entonces tengo que estar cansado. Se me va a notar que estoy cansado, ¿me entiendes? Entonces yo estoy aquí para trabajar, yo no estoy aquí para relajar. Yo quiero irme para República Dominicana en 2 años, señores. Mi meta es que en julio del 2024, usted esté viéndome los videos míos, yo en mi casa, en República Dominicana, sentado, en mi propia piscina, mi propio jacuzzi, ¿me entienden? Esa es mi idea.
mi propia oficina. Esa es mi idea. Y sí, coño, me voy a ver en momentos demacrados, me voy a ver cansado. Claro que sí, pero agobiado nunca. Nunca agobiado. Cansado como un perro, pero de trabajar, no de vaguear, no de estar vagueando. Y ahorita salgo y tengo pila de trabajo que hacer hoy, pero adivina qué, yo soy el que dicto cuando salgo a trabajar. Yo soy el que digo, esta hora de trabajar, esta hora es de dormir. ¿Entiendes? Por ahora tengo un solo contrato que es, y que es más una obligación que otra cosa. Un solo contrato con una compañía. No trabajo para esa compañía, soy totalmente independiente. Ok, pero sí. Pero nada, eso lo vamos a hablar en el otro canal. Vámonos para el otro canal y vamos a hablar de emprendimiento y ese tipo de cosas. Ok, vámonos para allá. Dios le bendiga a todos. Bye bye.